Hola a todos, mi nombre es Virginia Donis y a ti, querido hermano, querida hermana que estás viendo este video, que te congregas en una iglesia, quiero darte una palabra de ánimo. Recuerdo que hace algunos años atrás yo escuché una frase que decía: sé manos para dar, rodillas para orar y pies para ir. Así la misión es posible. Al principio me respondí y dije: ¿qué estoy haciendo yo en este tiempo? Y mi respuesta fue que estaba haciendo pies y que estaba yendo a los lugares donde Dios me había llamado. Durante este tiempo en el que nos encontramos en medio de la pandemia, empecé a meditar nuevamente la frase. Y mientras meditaba en esta frase, Dios me llevó a la iglesia del primer siglo y me dijo: Vicky, quiero que tú veas a través del libro de Hechos cómo la iglesia caminó en medio de una situación difícil y cómo ellos llevaron a cabo mi voluntad. Y vemos al principio, en el libro de los Hechos, que Jesús les manda a que se queden en Jerusalén para que esperen la llegada del Espíritu Santo. Eso fue una promesa que les dio en Hechos 1:8 y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese momento los discípulos no entendieron, pero aún así ellos fueron obedientes y se quedaron en Jerusalén hasta esperar la promesa que Jesús les había dado. No solamente estaban los discípulos en este lugar, sino que también habían otras personas que seguían a Jesús. Y la Biblia nos dice que fueron aproximadamente 120 personas las que se encontraban reunidas en ese momento. Ellos, unánimes, con amor, juntos, esperaron la promesa que Jesús les había dado. Y un día, estando ellos en casa, el Espíritu Santo descendió. La promesa esperada llegó y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, fueron llenos por medio del Espíritu Santo en forma de fuego, y mucha gente que estaba alrededor de la casa en donde ellos se encontraban se pusieron a pensar qué estaba pasando. Algunos creyeron que las personas que estaban en ese lugar estaban borrachos, pero no entendían el por qué estos estaban hablando en la lengua de ellos. Y había tanta confusión en medio de la gente, hasta que Pedro, con tanto ánimo, él se levantó y empezó a predicar el evangelio a todas las personas. Él aprovechó esa oportunidad de poder compartir el evangelio a estas personas que estaban en ese lugar. Y dice la Biblia que aproximadamente 3,000 personas, imagínense, aceptaron el evangelio. Y no solamente aceptaron el evangelio, sino que se bautizaron y permanecieron unánimes con las otras personas que ya estaban allí congregándose en la iglesia en ese tiempo. Es tan increíble el escuchar todo lo que sucedió en ese tiempo. Y vemos a la iglesia unida en medio de las situaciones difíciles que se estaban levantando en contra de ellos. Permanecieron unidos. En ese tiempo había tanta persecución en contra de la iglesia, y la iglesia fue pies para ir a los lugares donde Dios los había llamado. Incluso en el libro de los Hechos nos habla que la mayoría de las personas que se congregaban en Jerusalén fueron esparcidas después de la muerte de Esteban, porque había tanta persecución. Pero ellos, cuando iban rumbo a Samaria, cuando iban rumbo a Judea, ellos iban predicando el evangelio a todos los lugares por donde ellos pasaban. Ellos fueron esos pies para poder ir y enseñar a las otras personas acerca de Jesús, acerca de la esperanza de vida. En medio de las situaciones difíciles, en medio de la persecución, mucha gente aceptó a Jesús como su suficiente Salvador. Y no solamente aceptó a Jesús,
sino que caminó en las enseñanzas que Jesús les había dado a los discípulos y cómo ellos empezaron a transmitir esa palabra de verdad a todas estas personas a las cuales se encontraban en los diferentes lugares donde ellos estaban. Vemos también que la iglesia fue manos. La iglesia siempre tuvo sus manos extendidas para dar a todo aquel que necesitara. Es tan increíble ver cómo la iglesia del primer siglo fue tan influyente en poder dar y entregar a otros de lo que había en sus manos. Yo tengo algunos testimonios con respecto a la generosidad y como ustedes saben, y para los que no saben, yo soy misionera a tiempo completo y en el lugar donde me encuentro no recibimos un salario, somos obreros, voluntarios a tiempo completo, o de la manera en que nosotros podemos cubrir nuestras necesidades básicas como alimentación, hospedaje, es hecho por medio de las ofrendas que las personas muchas veces no dan. Las ofrendas de las personas de buen corazón y de muchas iglesias que nos han apoyado durante todo este tiempo, tanto como misión como individualmente. Y recuerdo que una vez Dios me inquietó tanto en la palabra generosidad. Y me puse a pensar y dije, ¿cómo puedo ser parte de la generosidad en este tiempo si no tengo ni siquiera un peso para poder dar o compartir con alguien? Yo empecé a orar y yo le dije, Señor, yo quiero tener un corazón generoso, pero ¿cómo lo hago en los tiempos cuando no tengo nada para dar? A veces uno como persona piensa que solamente puede dar finanzas, cuando en realidad uno puede ser respuesta de lo que la persona necesita sin siquiera dar las finanzas, sino que puede ser con la cosa que la persona necesita. Yo estaba orando y Dios claramente me dijo, Vicky, tú puedes dar de lo que tienes en tu mano. Yo dije, Señor, pero ¿qué tengo en mi mano para poder dar? ¿Y qué tengo en mi mano para poder ser respuesta a la otra persona? Y Él me dijo, bueno, ve, busca de lo que tienes. Y recuerdo que empecé a buscar entre mis cosas y encontré un jabón para bañarse nuevo y también encontré un cepillo de dientes nuevo. Yo dije, bueno, Señor, creo que esto parece muy poco, en realidad solamente esto tengo, o bueno, tal vez puedo entregar otra cosa que tenga, aunque esté usada, no sé, un pantalón, una blusa. Y Dios me dijo, bueno, da lo que tengas en tu mano. Dije, voy a dar lo que tengo en mi mano. Y empecé a orar por la persona a la cual se lo tenía que entregar. Y Dios me especificó quién era. Y cuando fui con esa persona le dije, mira, yo tengo esto para entregarte. Y esta persona se me quedó viendo con una sonrisa en su rostro y me dijo, muchas gracias por ser respuesta a la oración. Muchas gracias por ser respuesta a mi oración. Porque justamente yo necesitaba un cepillo de dientes y necesitaba un jabón para ducharme. Y yo estaba orando por esto, porque tampoco tengo ni siquiera finanzas para poder comprarlo. Pero he visto la provisión de Dios a través de tu vida. Y en ese momento mi corazón se llenó de tanto agradecimiento, pero también aprendí a ser generosa en todo tiempo. Que aún siendo misionera, aún cuando tenga ingresos o no tenga ingresos con respecto a finanzas, yo puedo compartir a otros de lo que tengo en mi mano y ser de bendición y ayudar a las otras personas conforme a sus necesidades, porque nosotros podemos ser respuesta a las oraciones de otras personas. Y yo te animo, amada iglesia, a que no solamente seas pies para ir y llevar el evangelio a otros que lo necesitan, sino que también sé manos para dar. Bendice a estas personas que lo necesitan. Y la tercera cosa
que nosotros debemos de poner en práctica en nuestra vida es ser rodillas. Cómo nosotros podemos interceder por otros, cómo nosotros podemos ponernos en la brecha por otros. La iglesia del primer siglo aplicó tanto esta palabra. La iglesia oraba unos por otros para poder salir adelante en medio de las situaciones difíciles en las que ellos estaban viviendo, en medio de persecución. El apóstol Pablo, en las diferentes cartas que él escribió, siempre le dice a la iglesia que ellos están constantemente en sus oraciones. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica hoy esta palabra? Saliendo de nuestra zona de comodidad, dejar de pensar solamente en nosotros mismos y empezar a orar por otros. Iglesia, es un tiempo en el que nosotros necesitamos movernos, así que sé luz y empieza a expandir el evangelio en todo lugar. Que Dios te bendiga. Somos